Cierre sus ojos por un momento. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas nuestro maestro en esta hora. Yo te doy gracias, Señor, por la revelación, por el entendimiento y por todo, Señor, lo que nos permites para poder comprender tu palabra, Señor. Que sea el rema, Señor, en el espíritu de cada uno de tus hijos y que esta palabra ellos la reciban con tu aceite, con revelación y con entendimiento, Señor, en sus sentidos espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos con el tema de las primicias, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos con el tema de las primicias? Bueno, los que están con el tema de las primicias. Yo quiero que vamos a mirar unas citas bíblicas. Marcos 15:42. Para poder explicarle y para poder decirle lo que Dios quiere que usted entienda hoy. Marcos 15:42. ¿Ya lo tiene? Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Aquí está hablando de una preparación. El día de reposo es algo muy importante para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para los hijos de Dios. Amén. Una preparación. Yo lo que quiero que mostrarle aquí con estos versos que le voy a decir que lea es que siempre que vamos a hacer algo especial para Dios debe haber una preparación. Porque mucha gente simplemente quiere hacer cosas, pero así, sin sentido, o como salgan, en fin. Yo estaba pensando ahora, el Evangelio es un misterio. Y para la mayoría es locura, ¿cierto? Para el hombre natural, las cosas del Espíritu son locura. Entonces, realmente hay gente en el atrio, hay gente en el lugar santo, hay gente en el lugar santísimo. Cada uno mira las cosas desde su punto de vista, de acuerdo de donde esté parado espiritualmente. Si está parado en la carne, si está en el alma o si está en el espíritu. Cada uno mira las cosas de una manera diferente. Lo ideal es mirarlas en el espíritu, ¿cierto? Entonces, yo quiero que usted entienda, porque todos tenemos es que entender lo que Dios nos quiere dar a entender. Todos debemos asimilar y recibir el Evangelio es como Dios quiere, no como cada uno lo quiera tomar, sino a la manera que Dios la quiere transmitir. Entonces nosotros lo estamos preparando para el domingo presentar unas primicias al Señor. Y lo importante de esto no es simplemente un acto, o que sí, muy bonito que vayamos a compartir, que vamos a estar juntos, pero lo más importante de todo es que realmente Dios se agrade de lo que cada uno va a hacer. Amén. Eso es lo importante, porque lo que cada uno, o por lo menos yo lo que busco es agradar a Dios antes que a cualquiera. Entonces, me esfuerzo por entender qué es lo que Él quiere, para hacerlo como Él quiere. Entonces, quiero que usted comprenda que siempre el pueblo de Dios, antes de hacer algo especial para Dios, tiene una preparación. Aquí está hablando de la preparación del día del reposo. Pase usted ahí al libro de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a mirar por la palabra esto que les estoy diciendo. Lucas 23,
54. Dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. O sea, un día antes se preparaban para todo lo que iba a ser el día de reposo. Mire en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Ya les digo de qué se trata. Juan capítulo 19, vamos a mirar en el 14. Dice, era la preparación ¿de qué? De la Pascua. En los anteriores estábamos hablando de que era la preparación del día del reposo. Ahora aquí, Juan 19, 14 dice, era la preparación de la Pascua. Entonces, está hablando de una preparación, ¿cierto? O sea, está hablando de que el pueblo de Dios tiene que prepararse para lo que le va a ofrecer al Señor. El día de reposo, la Pascua. Ahí en el 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo. Entonces, la Biblia nos habla de una preparación. Antes de ir a hacer o a ofrecerle algo al Señor, hay que tener una preparación. Eso es como cuando uno va a ir a hacer algo especial, hay una preparación. Pero no sé hasta dónde cada uno realmente se esté preparando, por ejemplo, para el domingo, que fue el día que escogimos para presentarle a Dios nuestras primicias. Y aquí no le estoy hablando solamente de, por decir algo, de prepararse, o sea, tiene que prepararse primero usted y también preparar lo que le va a ofrecer a Dios. Porque como veníamos diciendo lo que dice la Biblia, el Señor dice que Él miró a Caín y su ofrenda, y miró a Abel y su ofrenda. O sea que hay que preparar, que cada uno de nosotros nos tenemos que preparar. Diga, yo me tengo que preparar, porque ¿cómo se le va a presentar al Señor para ofrecerle algo que le agrade a Él? O sea, nos tenemos que preparar para presentarnos nosotros primero y que le seamos agradables y luego presentarle la ofrenda y que también le sea agradable. Porque ahora vamos a mirar. Entonces, diga, hay una preparación. Hay una preparación. Entonces yo creo que miremos en Mateo 5 lo que dice, porque según lo que yo veo ahí en Mateo 5, es lo que el Señor habló referente a la preparación. Mateo 5:21, ¿qué título tiene ahí? Mateo 5:21, dice Jesús y la ira. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Diga, será culpable de juicio. Bueno, ahí está hablando de la ley, de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Pero aquí está hablando es el Señor Jesús. Oíste que fue dicho. O sea, que el juicio solamente era por matar a otro. Pero yo os digo, dice el 22, que cualquiera que se enoje, diga, se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Mire la palabra cómo es. Y la verdad yo creo que nosotros, no sé hasta qué nivel estemos cada uno, pero la verdad que para uno vivir el Evangelio y para realmente agradar a Dios, le cuento que nosotros tenemos que llegar a unas dimensiones
que mejor dicho, uno cree que ya está listo, pero no está ni tibio. ¿Sí o no? Porque si tomamos como referente esta palabra, oísteis que fue dicho a los antiguos en la ley, que cualquiera que matare será culpable de juicio, pero ahora el Señor Jesús dice, el Señor Jesús, el nuevo pacto, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, diga, se enoje. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que usted se enojó? Bueno, hay gente que vive enojada a toda hora, ¿cierto? ¿Cuántas veces por minuto? Yo me pongo a pensar en esto y veo que realmente lo que Dios está hablando, de lo que Él pide para nosotros vivir como Él dice, yo creo que vamos a tener que mirar realmente qué es lo que estamos viviendo. ¿Sí o no? Porque hay gente que se acostumbra a vivir enojada. Lo raro es que estén felices. Y mire lo que dice acá. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, de juicio. Cualquiera que diga necio, mire, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de eso o le decimos a otros así? Yo estuve mirando qué significa necio, o sea, cualquiera que le diga vacío. Necio significa, estamos mirando la concordancia Strong, vacío. Vacío. Ese no tiene nada, usted no tiene nada. Eso es decirle necio. Usted no sabe nada, necio. Tú indigno. O sea, que le diga tú indigno. Eso es decirle necio. Como absoluto insulto. Y a veces yo me pongo a mirar que para las personas que andamos en la iglesia, esto en algunos lugares más que en otros se ha convertido como en algo normal. O sea, las iglesias llenas de contiendas, ¿sí o no? Llenas de contiendas, llenas de cosas, de competencias, de rechazos, de maltratos, de el que le diga al otro algo más feo para dejarlo ofendido. Y ganó, y con eso ganó. Pero mire lo que dice aquí la palabra. Le voy a seguir leyendo y después nos devolvemos. Dice, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estamos hablando de una ¿qué? Preparación. Diga, preparación. Estamos hablando de una preparación. Pero es lo que la Biblia enseña, pero que hoy en día no se hace. O sea, simplemente viene y se trae algo y bueno, y ahí traje. Pero la preparación, debe haber una preparación. Y miren lo que está hablando de la preparación. O sea, lo que el Señor Jesús está hablando antes de que traiga su ofrenda, antes de que le ofrezca algo al Señor, antes de que venga y haga algo para Dios, según la palabra que leímos, debe haber esa preparación. Pero yo digo que esta preparación debe ser todos los días, ¿cierto? Porque por lo menos decimos que le ofrecemos, bueno, el domingo decimos que vamos a ofrecer unas primicias y vamos a hacer unas cosas, pero todos los días decimos que le ofrecemos adoración. Te ofrezco mi adoración, pero ¿cuál es la preparación? ¿Amén? ¿Cuál es la preparación? Cualquiera que le diga, cualquiera que se enoje, primero,
cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea que, ¿cuántas personas estarán en juicio? Pero como hay o sea, todos, dice la Biblia que cada uno proclama su propia justicia. ¿Sí lo ha leído? Cada uno proclama su propia justicia, pero una persona de verdad, ¿quién la hallará? Dice la Biblia. Cada uno proclama su propia justicia. Si hay un conflicto, si hay un pleito, ambos, no, yo soy el que tengo la razón. No, la culpa fue suya. No, es que, o sea, cada uno proclama su propia justicia. O sea, ambos tienen la razón, porque ninguno reconoce lo que debe reconocer. Cada uno proclama su propia justicia, conforme a su conciencia y conforme a su mente. Entonces dice acá, que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea que puede haber gente que anda bajo juicio, pero cree que está bien. ¿Qué dice usted? Y cualquiera que diga necio a su hermano, pero mire que todo es con el hermano. O sea, lo más tremendo, mire, lo más tremendo, y le voy a estar leyendo y lo que vamos a hablar, que todo lo que tiene que ver con la preparación para ofrecerle algo al Señor, tiene que ver es con el hermano. O sea, con el prójimo, o sea, con el próximo. Eso es lo tremendo. Entonces ahí también entra, como dicen por ahí en el lenguaje del desafío, la convivencia. ¿Cierto? Diga, la convivencia. Que a veces es difícil, ¿cierto? ¿O es fácil? Entonces, dice ahí que cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, mira, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pero de pronto nosotros esto lo hemos leído muchas veces, pero no le pone el sentido, no le ponemos el sentido real. Ah, sí. ¿Sabe qué significa fatuo? Cualquiera que le diga fatuo a su hermano. ¿Sabe qué significa? Aburrido. Ah, este es muy aburridor. O sea, mire que está hablando de lo que hablamos y de lo que decimos. Aburrido, estúpido. Esa palabra a veces la usan mucho las esposas con los esposos o los esposos con las esposas. O sea, eso es una grosería elegante. ¿Sí? Estúpida. Para no decir lo que decía antes. Insensato. ¿Sabe qué significa fatuo? Cabeciduro. Absurdo. Ignorante. Y más adelante ahí en la concordancia había algo como, quiere decir como lo contrario, dice silencio impuesto por iniciación de ritos religiosos. O sea, lo contrario. O sea que aquel que dice que practica ritos religiosos debería callar, ¿cierto? ¿Qué dice usted? En lugar de decir todo eso. Entonces, mire, sigamos leyendo acá. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo creo que nosotros no hemos mirado bien, no hemos examinado bien la palabra, ¿cierto? Porque a veces vivimos la vida cargando la Biblia y hablando y haciendo como creemos y como nosotros mismos nos creemos dignos y que todo es como yo diga. Pero no hemos alcanzado a tener la revelación del nivel que realmente Dios nos está pidiendo para vivir delante de Él, con las personas.
Porque todo lo que aquí está diciendo, todo el Señor lo está midiendo, más que todo es con la convivencia. Más que todo es con lo que tiene que ver con el hermano. Dice acá, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, ahí ya es el momento, ¿no? Pero todo lo anterior que hablamos desde el 21, desde el verso 21 hasta el 22, es la preparación. Pero yo creo que esa preparación debe ser todos los días. Porque hay pastores que cogen y entonces vaya, pídale perdón al que ofendió y no sé qué, y aquí en la reunión, y se agarran y uno no quiere ni verse. Y otros se ponen a llorar. Pero al otro, entre 8 días, ya están en lo mismo. O sea, eso no es un acto de remordimiento y que vamos a calmar el remordimiento para quedar bien aquí con lo que vamos a hacer, sino esto es una forma de vivir. Porque si hay gente que se la pasa diciéndole a todo el mundo, usted es un necio, usted es un fato, usted es un vacío, o sea, eso es una forma de vivir. O se respeta o no se respeta, o se honra o no se honra. ¿Sí me va a entender? Eso es una forma de vivir, de acuerdo a lo que Dios dice acá. Entonces, si hay una preparación o no hay una preparación. Hay una preparación, pero esa preparación debe ser siempre. O sea, que cada día realmente nosotros vivamos conscientes de que nosotros no podemos andar tratando a toda la gente así. Yo estaba mirando esto, digo, y Dios mío, o sea, que a nosotros nos toca cambiar mucho. Aún, estaba pensando yo, aún, a ver, yo no sé, tenemos que estudiar y tenemos que tener mucha revelación. Por ejemplo, uno como pastor, ¿hasta dónde puede ir? ¿Cierto? Entonces estaba yo mirando, por decir algo, que por decir algo el hermano Alex llegó y cometió una falta, un ejemplo. Entonces todo el mundo ahí. ¿Cómo piensa el pastor? ¿Cómo piensa o cómo siente el pastor? ¿Cómo piensa o cómo siente el profeta? ¿Cómo piensa o cómo siente el apóstol? ¿Cómo piensa o cómo siente el maestro y el evangelista? Porque cada uno es diferente. El pastor siente de una manera. Cada uno siente de diferente manera. Y todo mundo dice de diferente manera. Entonces viene el profeta y señala el pecado. Pero ese se va. Viene el maestro y entonces yo le enseño aquí, pero ese se va. ¿Quién es el que siempre va a estar con él? ¿El pastor? ¿El pastor? Nosotros tenemos que estudiar mucho la palabra. Usted tiene que estudiar mucho la palabra. Porque si usted no estudia la palabra y no busca la revelación de Dios, no sé hasta dónde va a poder agradar a Dios. Si con lo que estamos viendo, si con lo que estamos hablando, aquí por ejemplo ya nombraron el infierno. ¿Sí o no? Allá lo nombraron. Yo no creo que ese sea el juego. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Pero nosotros lo tomamos en cuenta y decimos, habla y aletea y habla, y yo tengo la razón. Pero no está consciente de lo que está hablando, de acuerdo a lo que decimos que estamos estudiando. Entonces, lo que yo quiero que usted mire es que antes de ir a ofrecerle al Señor, hay una preparación. Pero en realidad nosotros debemos estar preparados constantemente, porque esto es lo que debemos vivir constantemente. Entonces yo quiero mirar que por ejemplo, Caín, ¿sabe qué significa Caín? Lanza, dice golpeando rápido, Caín, golpeando rápido a su hermano. O sea, golpeando. ¿Y Caín qué hizo? Mató a su hermano. Fue un homicida, ¿cierto? Esaú significa áspero. ¿Esaú qué hizo? Persiguió a su hermano para matarlo. Entonces yo me pongo a analizar todo esto y a mirar que todo lo que Dios quiere ver en alguna persona y todo lo que tiene en su corazón se demuestra es con su hermano, con su prójimo. Entonces, Caín mató a su hermano por envidia. Y el Señor le preguntó, ¿y dónde está tu hermano? Y él dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, era todo, imagínate, no respetaba ni al Señor. Entonces, por eso dijo ahí que miró a Caín y miró a su ofrenda y no le agradó. No le agradó, ¿sabe por qué? Porque lo que él tenía en su corazón había algo contra su hermano. Y dice la Biblia que agradó a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Pues porque el Señor le miró el corazón y lo que es de Esaú y lo que él hacía. ¿Y qué hacía? Acechanzas contra su hermano. Entonces, la preparación que tuvieron ellos dos, imagínense la preparación que tuvo Caín para ir a ofrecerle al Señor. De entradita lo miró y no le agradó. Y lo que puso, pues ya no le agradaba. ¿Sabe qué es lo que le agrada a Dios? Que si nosotros le agradamos a Él primero, lo que le vayamos a dar, a Él también le va a agradar. Claro que hay que mirar qué es lo que Él le agrada, ¿cierto? Entonces, dice acá, yo quiero que miremos Juan 15, 23. Perdón, antes de mirar Juan 15, 23, vamos a terminar acá. Estamos en Mateo 5, 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, yo le pido a Dios que les dé la revelación de la palabra. Porque es que el ser humano y nosotros como seres humanos, y sobre todo cuando hay vanidad en la mente, como dice la Biblia, nos creemos muy dignos de todo. Como estábamos hablando la otra vez del centurión, ¿cierto? Que el centurión dijo no soy digno y por eso halló gracia, porque dijo no soy digno. Dice aquí, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, ojalá nos acordemos, ¿cierto? Porque es que hay muchos que no se acuerdan. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mire lo que dice ahí.
¿Usted es consciente de que algún hermano tiene algo contra usted? Ahí no dice si tú tienes algo contra alguien, porque normalmente eso es lo que la gente, ay, yo estoy en paz, ay, tengo una paz, yo no tengo nada contra. No, pero lo que no sabe es si su hermano tiene algo contra usted. Eso sí no se ha dado cuenta porque como se la pasa mirándose a sí mismo que tiene paz y todo está bonito. Pero aquí lo que el Señor dice es que miremos si algún hermano tiene algo contra nosotros. Bueno, y que delante de Dios sea justo, ¿no? Porque como le digo, la Biblia dice que cada uno cree su propia justicia. Hay gente que quiere de pronto tener algo contra uno y resulta que ahí no hay justicia sino injusticia porque debería ser lo contrario. ¿Sí me va a entender? No es el que quiera tener algo contra uno, sino el que delante de Dios realmente sea justo de que tiene derecho de que tenga algo contra uno. No el que se le dé la gana tener algo contra uno, sino hay que mirar cuál es la justicia delante de Dios. ¿Qué es lo justo delante de Dios? Entonces, la preparación es realmente empezar a recordar, porque dice si te acuerdas. Entonces empezar a recordar cuál hermano será que tiene algo contra mí o a quién he defraudado, ¿cierto? Dice ahí, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Para eso hay que tener humildad. Diga, para eso hay que tener humildad. Esa es la preparación antes de venir al altar, la preparación. Por ejemplo, antes de subir acá, debe haber una preparación. Yo no sé si, por ejemplo, cuando antes de tocar la batería y antes de subirse, ¿oraron? Porque hay que orar antes de subirse acá, porque esto es... Pero si llegan y se suben de una y empiezan a darle ahí, bueno, pero ¿cuál es la preparación? Porque no hay revelación de lo que se está haciendo. ¿Cuál es la preparación? Siempre, porque según eso, no solamente debe ofrecer algo sobre el altar, este es el altar. Este es el altar. Y están sobre el altar, ¿y cuál es la preparación? Hay que llegar temprano, hay que orar, hay que limpiarse del cuerpo, del alma y del espíritu para poder estar en el altar y ofrecerle a Dios algo que realmente a Él le agrade. Para eso se necesita una preparación. Eso no es simplemente llegar y sentarse y hágale. Se necesita una preparación. Para todo lo que se le ofrezca al Señor se necesita una preparación. Eso es lo que estoy yo mirando acá. Por eso cuando, por ejemplo, yo voy a predicar, también busco tener una preparación. No voy a llegar a salir corriendo y llegar todo espelucado aquí. Bueno, abran la Biblia. Se necesita una preparación. ¿Sí o no? Igual usted cuando viene a la iglesia, ahí llegan todos espelucados corriendo y se necesita una preparación, llegar temprano, presentarse al Señor, orarle a Dios, así con calma, una preparación, ¿cierto? Así no diga amén, así es. Entonces, dice acá, deja tu ofrenda delante del altar, anda, diga, anda. Hay algunos que no andan. Anda, o sea, muévase y vaya y reconcíliese primero con su hermano. Y entonces ven y presenta la ofrenda. Para eso se necesita humildad. Primero se necesita humildad para reconocer que ese hermano tiene el derecho de tener algo contra mí porque algo yo hice. ¿Sí? Se necesita humildad para reconocer eso.
Pues que venga Él. Pues que venga. Es el orgullo. El que tiene humildad reconoce, si falló, reconoce que falló. No está prevenido, reconoce que falló. Eso es lo primero. Y lo segundo, si tiene humildad, va y busca al hermano y le reconoce y se pone en paz. Y se ponen en paz. Si tiene humildad, porque para esto se necesita la humildad. Porque al altivo, ¿qué dice la Biblia? Dios lo mira de lejos. Y al humilde, lo mira de cerca. Y para una ofrenda de lejos, del altar, yo creo que lo puede. De pronto la pone y la deja por ahí, pero para poner una ofrenda en el altar hay que estar cerca del altar del Señor. Y eso es una condición del corazón. Y aquí está diciendo cuál es la preparación. Y todo esto tiene que ver con la relación con el hermano, con la convivencia. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Sabe qué entiendo yo? Hay gente que vive en cárceles. Hay gente que tienen algo contra otro tiene algo contra él. Mucho vive en conflictos. Hay gente que no pasa por una calle porque ese que está ahí me cae mal. Pasemos por esta cuadra. No, es que no me gusta pasar por ahí. Resulta que aborrece a alguien. ¿Se acuerda lo que le pasó a Acab? Acab y Micaías. Y Josafat, llamemos a Micaías. No, porque es que a ese le aborrezco. ¿Usted cree que ese clasificaba para que el Señor le recibiera una ofrenda? Aborrecía al profeta de Dios. Lo aborrezco porque es que me dice la verdad y no me gusta cómo me la dice. La aborrezco. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay personas que viven en cárceles por las relaciones interpersonales. Y ven la persona que de pronto saben que esa persona tiene algo con justa causa. Y en lugar de buscar ir a arreglar, antes y a veces no son una persona ni dos, pueden ser hasta 10 y 15. Entonces viven en cárceles. Ya no tienen ni por dónde andar porque por donde anden se encuentran con alguien. Entonces tiene problemas, ¿cierto? ¿Qué dice usted? Todo esto que estamos hablando de la preparación para entregarle al Señor la ofrenda, las primicias, yo lo que veo aquí es que todo tiene que ver con el hermano. Diga, todo tiene que ver con el hermano y con la hermana. Miremos aquí Lucas 15, el verso 11. La parábola del hijo pródigo. Ya todos la han leído, ¿cierto? La conocemos. Pero miremos lo que dice en el 23, la parábola del hijo pródigo. Aquí nos va a hablar de otro hermano, de una pareja de hermanos.
y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Diga, hagamos fiesta. Yo veo que habla de las fiestas de las primicias. Yo veo que siempre Dios habla de fiesta. Y en la fiesta, dice aquí, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y entonces ahí viene el hermano, ¿no? Y su hijo mayor estaba en el campo, trabajando. Yo quiero que usted mire lo que estamos hablando. O sea, esto lo podemos poner en diferentes planos. Donde usted estudia, donde usted trabaja, donde usted vive, en la iglesia. Amén. El hijo mayor estaba en el campo. El hijo mayor. Siempre hay hermanos mayores y hay hermanos menores. Y siempre los hermanos mayores se creen más que los menores. ¿Sí? Y en el evangelio también. En el evangelio también. Entonces, su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Bueno, ahí estamos hablando del Nuevo Testamento. O sea que nosotros sí debemos danzar, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, en muchas partes de la Biblia habla de la danza y habla de la fiesta, o sea, una fiesta sin danza. O sea que prepárese a ver si el domingo podemos pegar una danzadita. ¿Sí? Y ahora el Señor me ponía en el corazón que también una fiesta sin vino es como muy aburridora, ¿cierto? ¿Sí o no? Hace días que no ministramos el vino. Gracias por su entusiasmo. Yo también estoy muy... Dice en el 26, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido. Póngale cuidado que, lo que le digo, está hablando del hermano, está hablando de la convivencia. Tu hermano ha venido. Claro, quién sabe cuánto tiempo duró solo a sus anchas, ¿cierto? Ah, ya llegó otra vez. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Diga, se enojó. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Se enojó. Lo que yo le digo, poniéndole el ejemplo del hermano. El hermano falló. Algo pasó. Porque es que decirle a un hermano fatuo, necio, no sé qué, ¿sabe qué es? Juzgarlo. O sea, es juzgar. Y todos tenemos que dejar de juzgar. Porque la Biblia dice que no juzguemos nada antes de tiempo. Y hay casos que sí, por ejemplo, como pastores, como apóstoles, como profetas, uno tiene derecho a juzgar, pero de todas maneras hay que tener cuidado, porque es que el que juzga es Dios. Uno tiene derecho hasta cierto nivel. Entonces, lo que estaban haciendo allí aquellos era juzgar, fatuo, necio, y enojados. ¿Sí lo tiene pendiente? Antes de entregar la ofrenda está hablando lo mismo, el enojo, el decirle fatuo, el decirle necio. Entonces, este hermano, el hermano mayor del hijo pródigo, se enojó
y no quería entrar. Pero ¿por qué van a dejar entrar a ese hermano? O sea, échelo, ¿cierto? ¿Por qué si viene del mundo, fue y se carnavaleó y viene y lo reciben bien? Vea el reclamo que estaba haciendo este. El padre le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. Yo soy un servidor. Es que yo sí le sirvo es al Señor. He aquí cuántos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Es que yo nunca le fallaba al Señor. Yo nunca he desobedecido al Señor. Mire la posición del hermano mayor. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero es que un amargado, ¿con qué se va a gozar? Ni con un cabrito, ni con una vaca, ni con un buey. ¿Sí o no? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, imagínese de dónde venía esa belleza. A mí esto me pone a pensar. ¿Usted no? ¿A cuántos ha juzgado usted? Ojalá que no me haya juzgado a mí. ¿A cuántos ha juzgado usted? Porque este es el Evangelio según San Lucas. El suyo puede ser el Evangelio según San Yo. ¿Sí me va a entender? Esto a mí me ha puesto a pensar y a meditar muchas cosas. Bueno, y hay muchos parámetros para tomar decisiones que están en otros lugares también. Y algunos ya cumplieron y se hizo lo que se debía hacer. Pero hay otros que tienen un margen de misericordia. Y lo que el hijo mayor aquí está demostrando, el hermano mayor no está demostrando misericordia, ¿cierto que no? Se puso bravo porque llegó. O sea, se puso bravo porque llegó el hermano. ¿Quién sabe quién irá a llegar aquí en estos días? Y nos venga a probar el Señor el corazón, ¿cierto? ¿Qué dice usted? Y alguno por ahí empieza a mirarlo. Pastor, ¿y usted lo va a recibir? ¿O la va a recibir? Pues habrá que mirar qué dice el Señor, porque es que nosotros no somos los dueños de esto. Por eso tenemos que cada vez ubicarnos es en el lugar que Dios dice que nos tenemos que ubicar, no en el que uno ha creído. Y ustedes también. Por eso dice acá, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. O sea, hecho el servidor perfecto. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, él entonces has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué se enoja, cierto? Si le estaba diciendo todas mis cosas son tuyas, usted había podido coger un becerro y hacer una fiesta. Pero como se la pasa enojado, se la pasa es mirando a ver quién falla.
Porque eso es lo que estábamos hablando antes de cuando dice traigamos la ofrenda, ¿cierto? Esa es la preparación. Mire, ahí estaba oyendo algo yo, un tema, no me acuerdo bien cómo fue. Hay gente que no puede disfrutar del Evangelio de Cristo porque la pasa juzgando a los demás. Y se la pasan amargados porque ven que los otros no hacen lo que tienen que hacer. Esas son las personas que están viviendo el Evangelio en la dimensión de la ley, porque la ley lo que hace es juzgar y no han sacado la ley de sus vidas y aplican la ley a toda hora. Las personas que han aprendido a entrar en la gracia de Dios viven bajo la gracia de Dios. El que ha recibido la gracia de Dios ha sacado la ley y cada uno le responde a Dios. Esto es difícil de explicar, cosas difíciles de explicar, que solamente que Dios le da a uno una comprensión para vivirlo. Yo por lo menos, yo no me creo que sepa mucho ni me creo más que nadie, pero yo he visto gente que tiene unos niveles y cosas, pero mi espíritu y lo que veo me dejan sentir que viven en la ley. Y uno siente la ley. El que vive en la gracia, el que ha recibido la gracia de Dios como es, choca con la ley. Y hay un choque espiritual. El que se la pasa juzgando tiene ley. Diga, el que se la pasa juzgando tiene ley. Y una de las señales del que tiene ley también es que se juzga a sí mismo. Y como se la pasa juzgándose y cuestionándose a sí mismo, pues vive amargado. Porque ¿quién es perfecto? Estamos en camino de perfección. Entonces, el hermano mayor del hijo pródigo juzgando al hermano menor. Estaba con rameras. Fuera de eso, ¿sabe qué simboliza el becerro? El Señor Jesucristo. O sea, ese becerro es el Señor Jesucristo. Ese hermano mayor también representa el pueblo de Israel que nunca le han matado becerro. O sea, ellos no reconocieron al Señor Jesucristo, el pueblo de Israel. Ese hermano mayor representa al pueblo de Israel. O sea, ese hermano mayor, la verdad, lo que quería era que el hermano menor no disfrutara de la muerte del becerro. O sea, la muerte del becerro trae perdón, ¿cierto? Trae perdón. Ningún ser humano puede estorbar que el Señor Jesucristo le perdone los pecados a alguien. Ningún ser humano lo puede estorbar. Por más de que usted no esté de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que el Señor perdone a este personaje, míralo de dónde viene. ¿Qué tal? O sea, y es que no necesita que usted esté de acuerdo. Es que el Señor ya lo hizo. La gracia de Dios es un misterio. Entonces, ¿cuántos de ustedes ya están preparados para entregar las primicias? O sea que sí era el tema, ¿cierto? Porque gracias al Señor
nos está dando una enseñanza, nos está dando un entendimiento para que cada día podamos realmente ofrecerle a Él algo que realmente Él reciba. Porque ¿de qué sirve nosotros? Dice la Biblia, ¿de qué sirve si entrega su cuerpo para ser quemado y no tiene amor? O sea, ¿de qué sirve ofrecerle a veces con esfuerzo muchas cosas si en realidad antes de Él mirar la ofrenda nos va a mirar es a nosotros? Por eso yo insisto con los que están aquí en la alabanza. Recibe mi adoración, sí. ¿Y cómo ha sido su preparación para entregar la ofrenda? ¿Llegó sudado corriendo? ¿O cuál ha sido la preparación para ofrecerle al Señor? Y así cada uno en el servicio y así cada uno en lo que tiene que hacer. ¿Cierto? Entonces hay que tener esa preparación. Todavía queda mañana para hacer la preparación antes de presentar la ofrenda para que le sea agradable al Señor. De acuerdo a lo que estamos hablando, entonces yo creo que usted tiene una tarea, o tenemos una tarea, ¿cierto? Algunos deben tener una tarea más grande que otros, ¿cierto? Si se acuerda de que su hermano tiene algo, vaya, ande. No espere que, no, pues espere lo que él venga, no. Ahí dices que vaya, ande. Sea humilde, deje el orgullo y todo eso y hágalo. Y póngase en paz con su hermano. De pronto cuando se ponga en paz se le sale el enojo y la amargura, porque es que la amargura, el enojo y todo eso tiene que ver con circunstancias con el hermano. Hasta las enfermedades tienen que ver a veces con circunstancias con el hermano, con el prójimo. Es que le aborrezco, es que no sé qué me pasa, como que lo odio. Pues mire a ver qué es lo que le pasa. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra que nos has dado, Señor. Sabemos, Señor, que esta palabra ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te pido que seas tú desde ahora, Señor, rearguyendo nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Haznos ver, Señor Jesús. Haznos ver lo que tú quieres, Señor, que veamos, Padre Celestial, para que podamos ofrecerte ante tu altar, Señor, una ofrenda grata a tu presencia, Señor, una ofrenda santa, Señor, que suba a tu presencia como olor fragante, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que seas tú rearguyendo nuestro corazón, Señor, que seas tú mostrándonos, Señor, si algún hermano tiene algo en contra de nosotros, Señor, que sea con justa causa, Señor. Si hemos ofendido, Señor, si hemos hablado lo que no debemos hablar, si hemos pensado lo que no debemos pensar, Señor, si hemos juzgado, Señor, te pedimos hoy, Señor, que seas tú perdonándonos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, perdona nuestro enojo, Señor. Perdona nuestras palabras, Señor, en contra de nuestros hermanos. Perdónanos si te hemos ofendido, Señor, porque sabemos que tú nos amas con un amor, Señor, incondicional, Señor. Y si le hacemos mal a un hermano, Señor, te estamos haciendo mal a ti, Señor. Hoy te pedimos que seas tú perdonándonos, Señor, que seas tú quitando nuestro orgullo, Señor, y que podamos ir, Padre Celestial, diligentemente, como tú nos lo has hablado esta noche, Señor, ante el hermano, Señor, pedir perdón, Señor, humillarnos delante de él, Señor, porque hemos ofendido, Señor. Porque así tú vas a recibir, Señor, esta ofrenda que vamos a traer, Padre Santo, el domingo, Señor, ante tu presencia.
Por favor, muéstranoslo, Señor, esta noche, muéstranoslo mañana, muéstranoslo antes, Señor, de traerte esta ofrenda, Señor, para que puedas subir a tu presencia, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande y tan buena, Señor, que nos has hablado esta noche, Señor. Lo que tú quieres que hagamos, lo que tú quieres, Señor, has venido hablando esa ofrenda que tú quieres, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Porque una vez más, Señor, nos dices qué es lo que tú quieres, Señor, delante de ti, Señor. Corazones limpios y corazones santos, Señor. Que no sea delante del hombre, sino delante tuyo, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Y te damos gracias por lo que vas a hacer. Te damos gracias por esta palabra. Gracias por tus obras. Gracias, Señor, porque vas a hablar a cada corazón, Señor. Te doy gracias porque cosas grandes vas a hacer, Señor. Te doy gracias, Señor, por ese corazón que estás poniendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque cada día nos perfeccionas, Señor, conforme a tu preciosa voluntad, Señor. Gracias, Padre Celestial. En esta noche, Señor, entrego mi vida, Señor, la vida de cada una de las personas que están aquí, Señor, porque solo queremos agradarte, Señor. Cada vez más agradarte más, Señor. Ser agradables a tu presencia, Señor. Que todo lo que hagamos y te ofrezcamos, Señor, a ti, tú lo recibas, Señor, con amor, Señor, y con agrado, Señor. No queremos darte ofrenda, Señor, manchada. Una ofrenda, Señor, que tú digas, esto no me sirve. Queremos darte una ofrenda, Señor, que tú la recibas con amor, Señor. Y la primera ofrenda, Señor, es nuestro corazón, Señor. Queremos que tú te agrades, Señor, y que tú recibas un corazón limpio, Señor, y sincero delante de ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te doy gracias porque sabemos que estás aquí, que nos has hablado esta noche, Señor, porque fuiste tú, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu misericordia y por tu amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.